Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2017, ¿cómo están? Nosotros listos para ofrecerles un programa estupendo, hemos abordado una serie de temas que seguro van a ser de su interés y quiero, darle la bienvenida a mi primer invitado, que es Andrés Calderón, abogado, quien ha escrito una columna sumamente interesante en el diario El Comercio. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por venir. Muchas gracias. Que se refiere al personaje polémico de Lorena, la China Tudela, Lorena Loveday. ¿Qué ha pasado con la China Tudela? Este es un personaje creado por Rafa León, periodista de la revista Caretas. La columna se llama China te cuenta que tiene ya bastante tiempo, digamos, es un clásico dentro de la revista y que propone una sátira, o por lo menos propuso en sus inicios una sátira para ridiculizar a una clase, ¿no? O qué sé yo, podríamos decir caricaturizar, sí, esa puede ser la palabra, caricaturizar a la clase limeña alta, burlona, ¿no? Racista, clasista sobre todo. Pero, ¿qué ha pasado con la China Tudela? Bueno, las últimas columnas han contenido una serie de frases que para algunos congresistas de Fuerza Popular han ido directo al insulto. Ellos se han sentido ofendidos y el presidente del Congreso incluso ha protestado de manera enérgica, amenazando con la toma de acciones legales, entre otras cosas. Vamos a ver a continuación algunos extractos de los fragmentos que se pueden considerar ofensivos o que alguna gente ha considerado ofensivos, escritos por la China Tudela, que no es otro que Rafa León. Vamos a ver. Fueron llegando, dice, ellas ricas y apretaditas, sobre todo la chancona chola, oliendo a champú de telo a 5 metros. Es uno, tenemos otro. Nada, te digo, de Lourdes Horror, vestida con el sacón del difunto, un ojo mirando la cordillera y el otro al mar. Ese es el mismo, el de Lourdes Horror. Perreo a forro, imbecerril con una tal Tamar, oh my dog. Juntaban pelvis con poto al ritmo de por ahí no, por ahí no. La hermana de Puji, Luz Saltado, Pucha, se agarró con Cagarruta en unos síncopes de vértigo, pero siempre manteniendo la distancia porque esas tenazas de langosta virtual te pueden sacar un ojo. No se presentaron Quequito ni el oligofrénico del hermano. Estos son algunos que hemos extraído de este número de Caretas que fue publicado el 21 de septiembre. Pero los más recientes son los que han indignado mucho más a ciertas figuras de Fuerza Popular, a la mayoría congresistas, ¿no? Uno de ellos se llama Reporte desde el baño de damas, que es el que tengo acá, y que contiene una serie de frases como, por ejemplo, la porcina ojo jalado, que uno entiende se refiere a Keiko Fujimori. En otro momento se dice Luz lomo saltado, que tiene que bajar 30 kilos, o la chaconcha vistiendo una falda de tajo por si algún purpurado arriola se animaba, o usando un velo sobre los ojos. En fin, son frases que aluden y uno fácilmente puede deducir por el contexto del relato y por la forma en que están descritos los personajes y por cómo se juega con los nombres de estos personajes, que aquí está hablando de Keiko Fujimori, de la congresista Cecilia Chacón, de la congresista Luz Salgado. Luz Salgado en este programa expresó su indignación frente a lo que decía Rafa León a través de la China Tudela, porque considera, creo yo hasta el momento, que es un exceso. El presidente del Congreso ha ido más allá y habló y dijo lo que vamos a escuchar a continuación. La chaconcha chola, con sus pelambres indómita y salvaje, oliendo a champú de telo a 5 metros. Marco. Es inaceptable, y yo sí no voy a estar en el no, eso no es el discurso, no, yo sí voy a ver los temas legales que corresponden. O sea, aquí ya hay muchos artículos que, bueno, no es ilegal, pero está en el lado moral. No. Bueno, que lo responde el Poder Judicial, pues si es ilegal o no es ilegal. Fíjense,
Lourdes Horror, ¿no es cierto? Vestida con el sacón de difunto. Un ojo mirando a la cordillera y el otro al mar. O sea, está burlándose de un tema de la congresista Alcorta sobre su visión. O sea, ¿eso corresponde? Hay un tema adicional, lo aprovecho, porque a mí igual lo voy a decir, por ejemplo, porque he hablado de la congresista Arimborgo, otra congresista mujer. Yo creo que el señor, este individuo tiene un problema serio de que no se siente contento como es, ni quién es, ni lo que es. O sea, estos son los individuos que ponen en riesgo la libertad de expresión en una nación. Y estos son los individuos que son peores de los que arrastran a una mujer jalada de los pelos. O sea, ese que arrastra a una mujer jalándole los pelos por la calle, tiene tanto de repudiable como este que es peor, porque se escuda, porque tiene amigos en todos lados, porque se escapa de las sentencias, ¿no? Porque burdan, porque van sus colegas, se ponen en la puerta del Poder Judicial y hacen presión para que los jueces no lo sentencien. Bueno, este tipo de cobardes, hay que decirle las cosas como son y vamos a tomar las acciones legales si es que corresponde. Yo quiero decirle a las congresistas Chacón, Arimborgo y Alcorta, y cualquier congresista que haya salido, o mujer que haya salido en las líneas de este pseudo periodista, que ya basta. O sea, no podemos seguir con que este individuo, escriba cada vez lo que le da la gana, insultando y maltratando a la mujer. Bueno, estas fueron las palabras del presidente del Congreso, Luis Galarreta, respecto al contenido de algunas de las columnas que firma Raffo León a través de su personaje La China Tudela. El tema ha ido un poco más allá, no tenemos esa declaración, pero sí a un periódico, el presidente del Congreso, a Diario 1, me parece, ha dicho que él está promoviendo una campaña o está pidiendo incluso a los auspiciadores, a los promotores de la revista, a quienes anuncian en la revista, que eviten colocar anuncios en esta revista, boicoteando, digamos, porque sabemos que los medios de comunicación vivimos en general de la publicidad. Y el director de la revista, el señor Sileri, ha salido a expresar su rechazo a las declaraciones del presidente del Congreso porque considera que ahí sí se está violando la libertad de expresión. El punto es que el debate se plantea de la siguiente manera: ¿hasta dónde va el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde puede llegar la sátira o la broma o la caricatura? Y hasta dónde sí hay que defender cualquier amenaza bajo el pretexto también, que podría interpretarse que bajo el pretexto de estas agresiones se puede normar o tratar de intervenir a la prensa. Para comentar esto hemos invitado a dos especialistas en el tema, bueno, un constitucionalista, Aníbal Quiroga, ya se sumó a nuestra mesa, y yo les presentaba también a Andrés Calderón, abogado, que ha escrito una columna que me parece brillante, Andrés, te lo digo porque Gracias, creo María. que has podido definir las cosas como son, digamos, respetando sin inclinarte para uno u otro lado, bastante objetivo. Entonces, en principio lo que quería era conocer lo que ustedes pensaban, si consideran que estas alusiones, ¿no?, esta especie de caricatura que se hace, que de pronto puede exceder para las personas aludidas el tono de la sátira, es un delito, una falta, ¿cómo lo tipificamos? ¿O es libertad de expresión pura? Bueno, lo que ocurre en los problemas constitucionales es que siempre se dan en conflicto dos derechos o más. Y claro, hay que hacer una suerte de ponderación de valores para establecer cuál de los derechos constitucionales es que en un caso concreto debe prevalecer. Es lo que la doctrina norteamericana llama la preferred position, o también el contrapeso de valores. En este caso hay dos valores que están en discusión: la libertad de expresión de quien quiere expresarse de una determinada manera y el derecho al honor de las personas que puedan sentirse aludidas. En esto no hay una línea divisoria clara y la doctrina, sobre todo la jurisprudencia internacional, ha establecido algunos criterios como los siguientes, ¿no? Cuando se trata de un personaje público, el derecho a la intimidad se comprime y el derecho a la información se extiende. Cuando se trata de una persona privada, el derecho a la intimidad se extiende y el derecho a la información se comprime. No es relevante que la vida personal de una persona privada sea expuesta públicamente. Sí es relevante que la vida personal
de un personaje público pueda estar expuesta porque Claro, es un es personaje lo que los público. periodistas consideramos prominencia. O sea, si mañana uno de nosotros se cae, se fractura el pie, el tobillo, eso no es noticia. Pero si el presidente de la República se cae en un evento y se fractura el pie, pues al día siguiente todos tienen la foto y el titular porque ha pasado con el presidente de la República. Exactamente. Ha habido un caso concreto en Inglaterra en donde el ministro del Interior, que tenía una tendencia sexual distinta, es captado en la calle tomando los servicios de prostitución. Y claro, él no podía decir, bueno, es una opción sexual privada y estoy haciendo un acto privado porque como ministro del Interior él era responsable justamente de la seguridad en las calles y combatir el tema de la prostitución. Entonces, obviamente tuvo que dimitir y todo eso fue expuesto. Este es el caso de Cecilia Boloco, en que es fotografiada con un tele desde lejos, exhibiendo los pechos. Y ahí dice, yo estoy en mi jardín, pero su jardín no tenía valla. Y por lo tanto perdió la querella porque se decía que era un personaje público, que si quería hacer eso lo hiciera dentro de su casa, pero si lo hacía en un jardín que no tenía valla protectora se exponía a que este tipo de cosas pasara. En el caso concreto el límite es muy sutil, ¿no? Y yo creo que hay que reafirmar el tema de la libertad de expresión, pero por otro lado también en los tiempos actuales hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, sobre todo en relación a los temas de poblaciones que han sido vulnerables históricamente, ¿no? Históricamente la mujer ha sido maltratada, históricamente los discapacitados han sido maltratados, y es un dato estadístico, no es un tema de concepto solamente. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se escribe, ¿no es cierto?, porcina, ojos rasgados, gorda pelota, porque eso está afectando al físico de una persona, a las condiciones físicas de una persona que exceden, yo creo, los límites de la sátira. Ahora, si llega a ser un delito o no llega a ser un delito, es un tema interesante, porque en las querellas, que son los delitos del honor, por ejemplo, el Ministerio Público está exonerado, no participa. ¿Por qué? Porque se entiende que el honor es un tema que corresponde a cada persona. Ajá. Hay situaciones en las que yo me puedo sentir ofendido en mi honor y hay situaciones en las que no me puedo sentir ofendido en el honor. Por eso bien dicen que los políticos tienen que tener cuero de chancho para poder soportar las críticas justas o injustas que se pueden dar, porque justamente la vida política trae ese tipo de sairimientos, trae ese tipo de sinsabores, ¿no? Y entonces, claro, si esto da lugar a una querella va a depender de dos cosas: de que el afectado se sienta realmente afectado y quiera poner la discusión de su honor en un expediente judicial, y que un juez entienda que se ha superado el límite de la libertad de expresión y se afecta el honor de una persona. Pero eso lo decide el juez. Eso lo decide el juez y lo decide el propio afectado. Sí. ¿Cuál es la opinión de Andrés? ¿Cuál es la lectura? Mávila, gracias nuevamente por la invitación. A ver, yo voy a centrarme más específicamente en este caso concreto. ¿Ya? Sí. Quiero hacer primero, dejar sentada una opinión que es la que está puesta Sí. ahí en la columna, ¿no? La columna que escribe Rafa León a través del personaje La China Tudela me parece altamente ofensiva, me parece que tiene muy poco aporte, casi ninguno, diría yo, para lo que tradicionalmente es una sátira política, ¿no? O sea, un mensaje de crítica, algo que quiera revelar a través de esa crítica, y me parece que además tiene un perjuicio adicional a lo ofensivo que puede ser tradicionalmente que es una sátira, que es que en este caso lo hace sobre la base de elementos estéticos o de concepciones sexuales contra mujeres. Todos sus personajes en esta última columna son mujeres. Se refiere a hombres, ¿no? Claro, se refiere a hombres, pero También los se refiere a- contenidos digamos, de gorda, del tipo de vestimenta, tienen que ver con una caracterización de una mujer, ¿no? O sea, es como que refuerza, como yo planteaba, un estándar estético o un estándar de comportamiento sexual del cual se burla y que se lo achaca a determinadas mujeres, lo cual me parece negativo en sí mismo. Esto con relación a la opinión que uno pueda tener con relación a la columna. La columna me parece muy mala y me parece gratuitamente ofensiva. Si es que esto vulnera los límites de la libertad de expresión de modo tal que pueda generar una repercusión legal, también lo digo, yo creo que no. O sea, yo creo que no está cometiendo ningún delito, ninguna contravención legal, por más ofensiva ofensivo que y pueda nefasto resultar. que nos resulta una columna. O sea,
creo que el principal castigo que está ahorita recibiendo Rafa León y que está recibiendo Caretas es la crítica, el cuestionamiento desde distintos sectores, fujimoristas, no fujimoristas, incluso antifujimoristas, que me parecen correctos al criticar este contenido. O sea, le están diciendo, oye, tu contenido es ofensivo, no tiene ninguna razón de ser. ¿Puedo leer parte de la columna Sí, por de Andrés? Bueno, Andrés publicó una columna el 16... ayer. El lunes. Ayer, sí. Claro, donde de alguna manera reseña la evolución de la columna de la China Tudela y además vas directamente a los párrafos que creo son o se han convertido en la gota que ha rebalsado la paciencia, por así decirlo, de las personas aludidas. Dice, no, China te cuenta qué es la columna semanal de Rafa León en la revista Caretas, una sátira de la vanidad, del clasismo, algo que ya habíamos comentado, de la clase alta limeña personificada en la China Lorena Tudela Loveday. Desde hace un tiempo, sin embargo, la China ya no solo nos invita a burlarnos de ella, sino también de otros. Entonces, Keiko Fujimori hace 3 meses hizo una alusión a Keiko Fujimori como la porcina ojo jalado, que le valió los justificados reproches de políticos de todas las tiendas y diversas personalidades mediáticas. El Ministerio de Cultura publicó un comunicado en el que rechazó los calificativos de la columna de León, aunque reconoció que se trataba de una sátira política, y sin aclarar si podría corresponder o no a una sanción estatal por la afrenta racista. Hace unos días la China insistió, esto ya en una columna del 5 de octubre, con lanzar agravios de índole físico y sexual a representantes del fujimorismo. Y ahí voy justamente a lo que tú señalabas. Si la sátira tiene un propósito de crítica social, no entiendo cómo extraerlo, es lo que tú planteas, de expresiones como Luz Lomo Saltado, que tiene que bajar 30 kilos, o la Chaconcha vistiendo una falda de tajo por si algún purpurado arreola se animaba, o usando un velo sobre los ojos como las putas francesas. Esto, digamos, ya ha rebasado la paciencia de las congresistas y es cierto que ha habido un rechazo. Yo ayer entrevistaba al ministro de Defensa, el ministro de Defensa dijo que a él no le parecía adecuado el lenguaje que se estaba usando. Estuvo Fernando Rospigliosi, el analista también, y dijo que a él no le gustaba el movimiento, ni una menos, ¿no?, que sale en defensa de los derechos de la mujer y contra el maltrato de la mujer, considera que esto es agresión. Pero claro, la respuesta de Lucho Galarreta hoy como presidente del Congreso es la que también nos preocupa. Sí, claro. ¿No? Es la que también nos preocupa porque por otro lado boicotear a un medio de comunicación sí es un atentado contra la libertad de prensa. A ver, yo quiero decir aquí 2 cosas. Creo que hay que separar 2 aspectos de lo que ha dicho claro. el presidente del Congreso Galarreta y lo que han dicho algunos críticos. Héctor Becerril por Twitter también ha planteado la idea del boicot, ha pedido que los anunciantes le retiren la publicidad a Caretas y ha dicho que el jueves nadie compre Caretas. Lo que a mí más me preocupa, incluso por encima del boicot, es las acciones legales que quieren tomar contra Caretas o contra el periodista Rafa León. Claro, porque creo que se ha dirigido directamente a un auspiciador que además participa del programa de televisión de Rafa. Sí. No es necesariamente anunciante de Caretas, pero sí, creo que también ve pero, programa claro, de sí, se han estado dirigiendo a un anunciante de Rafa León. Pero, a ver, con relación a las acciones legales, o sea, hay varias opciones, algunas más preocupantes que otras. Una recontra preocupante porque están hablando desde la investidura del puesto del congresista y desde la investidura de la presidencia del Congreso de la República, es a pensar de que puede haber algún tipo de legislación que quiera limitar la libertad de expresión, y eso sería gravísimo, eso sería nocivo. Tratar de generalizar o establecer alguna regla restrictiva a partir de un caso concreto sería terrible. Eso por un lado. Y por otro lado, desde mi perspectiva, yo creo que una querella no tendría éxito, porque en este caso, a pesar de que la sátira política nos parece terrible, un mal uso, un nefasto, yo no creo que haya algún aspecto de la sátira política que tú puedas decir, ok, por el solo hecho de haber tocado un aspecto físico no se puede hacer sátira política. Creo que es un uso pésimo, muy poco, ni siquiera puedo decir poco elegante. O sea, ¿No me parece gusta? que claro, me parece terrible, pero el rechazo, ¿no?, tiene que venir por eso, o sea, por lo que manifestamos. Y en esa perspectiva, incluso un boicot ciudadano, yo te diría, Mávila, me parece que es juego justo, fair play, como trataron de hacer referencia a la reacción ciudadana que hubo con el caso de Philip Butters, cuando lanzó una serie de ofensas a distintos personajes públicos, a distintas personas. Y yo creo que unas personas digan, oye, invoquen a no comprar un producto o no anunciar un producto que nos parece que utiliza un lenguaje ofensivo, que no aporta nada,
a mí me parece que esto es algo que está dentro de del ejercicio propio de derecho ciudadano. Distinto sería, y ahí hay que estar muy atentos, a que desde el puesto político que ocupan intenten hacer presión, porque evidentemente no es lo mismo que yo diga, salga con mi pancarta a decir y haga una protesta en el frontis de Caretas o en el frontis del programa de radio Rafa León, a que lo diga en señal televisiva, que lo diga en un congresista, ¿cierto? El impacto, la presión puede ser distinto. Y eso es algo que sí me parece peligroso por la investidura de quienes representan. Y allí yo diría que el fujimorismo corre el riesgo de pasarse de la línea. No, y es más, estaban en el campo donde eran legítimas víctimas, estaban siendo atacados y ahora se van a convertir ellos en ofensiva, van a convertir esto en una ofensiva contra la libertad de expresión. Me parecería una incoherencia tremenda si es que llegaran a cruzar esa línea. ¿Qué correspondería hacer, digamos, en el caso de las congresistas que se han sentido maltratadas por este periodista? Yo creo que hay que separar dos tipos de análisis, ¿no? El análisis general, en donde la palabra clave es la tolerancia, ¿no? Charlie Hebdo, esta revista satírica francesa, recibe un atentado criminal por parte de ISIS porque no le gustó una carátula en donde mostraban a Mahoma de determinada manera, ¿no? Sí. Ese es el grado máximo de la intolerancia, si se quiere, hasta ahora, ¿no? Y eso logró un efecto paradojal, porque Charlie Hebdo se vende más ahora de lo que se vendía antes. Esas campañas públicas de no comprar suelen tener un efecto exactamente contrario. El día jueves todo el mundo va a comprar caretas para ver qué cosa responde Rafa León o qué cosa responde la revista respecto de eso. Entonces, esa campaña suele tener ese efecto contradictorio. Entonces, desde el punto de vista público, lo que cabe acá es poner la tolerancia. La democracia es tolerancia, inclusive con aquellos aspectos extremos que nos disgustan muchísimo, pero que son parte de la sociedad democrática. Las personas afectadas, y por eso yo recalco que son delitos contra el honor, y el concepto de honor varía. Para mí el honor puede ser una cosa muy estricta y para otra persona puede ser un tema muy laxo. Ya he dicho que la jurisprudencia internacional señala que el honor cambia en función de si el afectado es un personaje público o no es un personaje público. Entonces, ¿qué correspondería en ese caso? Si la persona se siente muy afectada, plantear una querella, que es justamente una acción penal de parte, donde no interviene el Ministerio Público, porque el Estado y la ley deja esto en manos de la persona. Y si no consideran que su honor está afectado, pues no hacer nada y seguir con su vida adelante como parte de las cicatrices y las heridas de guerra que trae la vida política, ¿no? Pero si alguien se siente muy afectado, puede plantear una querella y tendrá que ver si es que el juez comparte su concepto del honor y sanciona a esa persona o no lo comparte y va a decir que es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Yo diría en este caso, a ver, para que se considere que está afectado el honor de alguna de estas congresistas, uno tendría que pensar de que se le está atribuyendo alguna conducta deshonrosa, valga la redundancia, que cualquier lector razonable, cualquier persona, cualquiera de nosotros tres, podría entender que es real o que tiene algún viso de verosimilitud. Es decir, oye, que Cecilia Chacón o Luz Salgado se comportan de tal o cual forma. Y me parece que esto no pasa acá, o sea, porque es una sátira política. Ahora, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, les pongo un caso en concreto. Acá hay un párrafo que dice: la chaconcha chola con su pelambre indómito, con su pelambrera indómita y salvaje, oliendo a champú de telo a 5 metros, ya bien adelantada con unos traguichis que se debió haber clavado en el barro. Ya. Digamos, yo creo que es ofensivo, es de pésimo gusto, pero ¿alguien creería realmente que eso es algo que ha pasado? O sea, que es un dato real y en el cual puede decir, oye, a partir de ahora vamos a percibir a Cecilia Chacón de esa forma. Andrés, creo que ese es el tema en la sátira. Ya, pero en la querella la gente no cree que realmente pasa eso. Ya, pero en una querella eso no lo decide el tercero, lo decide la persona afectada. Claro, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de Cecilia Chacón y digo, leo esto y hombre, es como, no sé, de alguna manera, yo entiendo que en la realidad no puede ser, pero para un lector X, o yo simplemente no me gusta que me hayan retratado de esta manera porque yo no voy a telos de 5 soles o lo que fuera, ¿no? Entonces no me gusta, me siento mortificada, siento que me han herido, que los términos son peyorativos, que me están... Son ofensivos, ¿no? Son Ahora, ofensivos. Y no necesariamente... ¿Qué elemento tiene la persona agraviada para defenderse de algo que considera un exceso en su contra? Claro, y no necesariamente
el honor se afecta porque se le atribuye una conducta, eso es verdad, es una parte, pero también cómo se le describe. Si una persona se dice gorda porcina, ¿no es cierto?, se le está diciendo cerda, y eso es un insulto, eso es un agravio, o sea, se le está diciendo cerda con otro tipo de palabras, pero el concepto se entiende claramente. Lo que va a depender es si las personas políticas ahí citadas se sienten o no se entienden afectadas. Pero tendrían que actuar como ciudadanas. Como ciudadanas. A eso es a lo que iba, y la acotación de Andrés era importante por ahí, porque a quien vemos defender a las congresistas ahora es al presidente del Parlamento. Eso está mal. O sea, ¿hasta dónde Luis Galarreta está actuando como Luis Galarreta, compañero de bancada de las congresistas aludidas, y hasta dónde Luis Galarreta es el presidente del Poder Legislativo y está lanzando una amenaza a la libertad de expresión desde el lugar de la presidencia del Poder Yo creo que está Legislativo? manifestando un malestar que es entendible, pero tiene que entender que como presidente del Congreso tiene que cuidar lo que dice. Si la propia ley y el Estado deja esto en manos del afectado y retira al Ministerio Público, porque la Constitución dice que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, excepto en las querellas, en donde el Ministerio Público, un fiscal no Ahora, puede la denunciar. querella o sea, se querella simplemente. Es que la querella es un procedimiento penal Ajá. para tres tipos de figuras: para la difamación, para la injuria y para la calumnia. La calumnia es cuando tú denuncias a una persona con un hecho falso. La difamación cuando lo haces a través de medios de comunicación. Y la injuria cuando afecta a su honor, aunque no sea en ¿Voluntariamente? público. Aunque no sea en público, no, intencionalmente. Pues también puede ser, ¿no? Puede Claro. ser hacia el público o Claro, de manera entonces, en este individual. caso sería un tema de difamación, pero insisto, eso lo tienen que decidir los afectados. Hay un político que puede no sentirse afectado y pasa de largo y pasará, y como decía el poeta Cisneros, los periódicos finalmente tienen vocación de envoltura de pescado. Al día siguiente es otro tipo de noticia. A veces también eso tiene un efecto paradojal, darle tanta vuelta al asunto hace que la noticia termine permanentemente en los medios. Es como el cuento de la polilla, ¿no? Es una historia de la Facultad de Derecho que es un poco más larga como para contarla ahora, pero que hace que el tema esté dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, cuando si uno lo deja pasar, al día siguiente otras noticias pasarán de tema. Lo que quiero significar al final es que el concepto del honor es un tema subjetivo que va a corresponder a quien se sienta afectado. Claro. El que se sienta afectado lo planteará. Claro, habrá gente que mirará esto y dirá, me muero de risa, Paolo Guerrero que escriba lo que quiera, ¿no? Paolo Guerrero se sintió ofendido porque le dijeron que había estado saliendo de la concentración a una hora que él consideraba que no era la hora y que habían falsificado los datos, y planteó una querella y la ganó. Claro. ¿No? Entonces, otra persona de repente no se siente ofendida por eso y lo deja pasar y lo deja Bueno, pasar. te digo una cosa, a mí en algún diario me han puesto lonchera de perro. Lonchera, le juro, o sea, ya, O sea, lonchera de perro. Ahora, a mí me da risa y no... Ese es el punto. Yo Ese es el punto. no reclamo porque O sea, digo, lo que- bueno, pues lo ya que me es están que diciendo flaca, ¿no? Lonchera de perro, puro hueso, no sé. Claro. Pero no, es que puede resultar ciertamente cómico porque te están colocando una chapa que podría ser graciosa. Ahora, el tema es la chapa, el tipo, los alcances de esta chapa yo quiero ir a eso, y justamente. si hay algún tinte político también detrás. Sí, o sea, de yo esto. justamente, sí. justamente lo que quiero hacer, o sea, el contexto en el cual se realiza este tipo de chapas, o en el caso yo creo ya de lo de Rafa León, ofensas, no es en la atribución de tú has hecho tal cosa o tú eres tal personaje que tiene tales A, B y C defectos. Lo está haciendo dentro del contexto de una sátira política, o sea, de un personaje recreado que se expresa de esa firma forma. Rafa, ¿ah? Pero firma Ojo, Rafa. No, firma yo Rafa. no, lo que me refiero es que el personaje, o sea, el personaje de la China Tudela, lo que suele hacer ella es referirse así de forma bastante vulgar para traducir la banalidad propia de que quiere reflejar Rafa León en esta columna, la de una persona de clase alta que igual no tiene reparos en decir este tipo de vulgaridades. Y yo creo que las personas no van a asumir, creo yo, que estos son hechos o que son atribuciones reales con relación a esas personas. Pueden ser ofensivas. Y sí, es Claro, cierto, la gente, hoy en día lo se que puede podría, querellar tú por dices, eso. Claro, lo que hoy en día sí dices, se la puede gente al querellar por leer eso. esto dice, oye, se pasó, qué burro, Se pasó, o pero qué feo, se ¿no? pasó y qué feo, y yo creo, o sea, digamos, esto es algo que creo que así debería ser la ley y así deberían interpretarlo los jueces. Ciertamente no es el caso hoy en día, pero debería ser uno en el escenario en el cual
este tipo de ofensas que no tienen atribuciones que las personas puedan creer que son reales o de hechos que sean objetivos y objetivamente falsos, yo creo que estas deberían merecer el repudio de todas las personas, el rechazo, incluso si es que un medio lo considera, puede sancionar a su propio periodista y le dice, oye, ¿sabes qué? Perdiste Claro, todo el en este espacio caso porque... es una columna, es un claro, pero le podría decir, oye, pierdes... firma, pero o sea, pero no lo es tienes Caretas, pero lo es tienes- directamente o sea, Rafa si yo, León. o sea, si yo fuera director, O podría esto sancionar al compromete a periodista. Caretas, No, eso yo creo que no compromete a Caretas, yo como creo que compromete al Caretas. columnista. Legalmente sí, ¿no? Porque, Sí, si, se porque plantea una querella, va a ser un tercero civilmente responsable. Por ser el Pero no es espacio el en el que se está responsable publicando. Es un tercero civilmente responsable porque es el vehículo en el cual se produce el agravio, ¿no? Es como el propietario de un auto ¿Aún que... cuando firme la columna? Aún cuando firme la columna. Él es el autor No, yo creo directo que y no. responsable. ¿Tú crees que No, yo creo sería que no, la, claro. sería el No, medio. o sea, de hecho, los medios no podrían difundir columnas de opinión. En Creo que si es que, cualquier si es que hubiera caso, sí este es tipo de casos, importante, tendrías que controlar claro. ya no solamente falsedades, sino si es que me gusta el estilo del columnista o no. Yo creo que lo que sí puede hacer es Andrés, yo sí ese puede no es hacer un el tema- medio es eventualmente decirle al columnista, oye, ¿sabes qué? Estoy harto de este tipo de comentarios, este tipo de ofensas, no me parecen graciosas, no me parece que aporten nada y te voto. Pero yo no creo que ellos vayan a asumir la responsabilidad legal con relación a lo que dice un columnista. O sea, creo que el columnista Legalmente asume sí. su responsabilidad directamente. con ellos. Legalmente, Legalmente el agraviado, se- o el que legalmente se siente agraviado por hablar de la Puede subjetividad. denunciar Puede denunciarlo, al pero no creo que autor debería y al tener medio responsabilidad. como tercero civilmente responsable en la reparación civil. Claro que sí. Claro, y ya será la autoridad competente la que tenga que decidir hasta dónde llega la responsabilidad de uno y hasta dónde la de otro. Así es. Correcto. Ahora, lo importante es saber que la ley peruana sí le ofrece salidas a la persona que se puede sentir ofendida por esto. Claro, pero yo creo que la mejor respuesta es, primero, un artículo como el de Andrés. Me parece una excelente respuesta. Segundo, el artículo de la propia Cecilia Chacón en Claro, Comercio. también, claro. Me parece que esa es la manera como se responde, digamos, el tema de la libertad de expresión, con libertad de expresión y formando opinión, ¿no? Y demostrando que uno no tiene solamente pues un pelo hirsuto o no tiene una falda y unos tacos, ¿no? Sino que también son gente pensante que tiene una opinión. Yo creo que ese sería el escenario ideal de respuesta, ¿no? Una entrevista, un programa como el que estás haciendo. Ya el tema de la querella es lo que dicen los penalistas, la última ratio, ¿no? Queda al final. Pero eso siempre es una posibilidad para el que se sienta afectado. Como tú misma dijiste hace un rato, tú no te has sentido afectada, ni se te ha cruzado por la cabeza plantear una querella por lo que te pueden haber dicho, por lo que te podrán decir, sobre todo ahora en redes, y no lo vas a hacer, ¿no? No, porque además las redes han planteado un escenario completamente distinto y en algún momento habrá que sentarse a debatir sobre ello, porque uno de verdad chequea Twitter y lee la cantidad de ofensas y tendríamos que querellar, caramba, a todos Sí. los tuiteros que además actúan o escriben encubiertos detrás de un seudónimo, un nombre Sí. que no son, es un terreno complicado. Ahora, es la libertad de expresión versus la libertad de expresión, eso es lo que tú sugieres. Claro, yo creo que es la manera, el escenario ideal de respuesta no es decirle, ¿sabes qué? No compres caretas, no leas a Rafa León. Lo que tienes que hacer es decir, yo también tengo una opinión, esta es mi respuesta. Claro, y ¿no? me parece que tu artículo es ofensivo. Así es, Eso es. y generar una corriente de opinión diferente y crear una conciencia. Entonces, darle un espacio a Cecilia Chacón me parece ideal, darle un espacio a Luz Salgado me parece ideal, darle un espacio a Keiko si quiere escribir sobre el tema también. Y el propio artículo de Andrés es una corriente de opinión importante. Cuando un medio de comunicación como El Comercio, ¿no es cierto?, siendo él el jefe de opinión, me parece. Ya no soy Bueno, editor de ha opinión. sido editor de opinión, opina, si cabe la redundancia, de esa manera y genera una corriente de opinión, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor manera de responder el Porque nos tema. gana el tiempo. Yo coincido con Aníbal en que es la mejor forma de responder. Ya. Aún así, siento que es preocupante que esto quede a discreción de quien se pueda sentir afectado. Yo creo que es peligroso, Pero es peligroso que también exista... están los espacios, digamos. Sí, no, claro. A ver, hablábamos de Ni Una Menos. Ni Una Menos es un colectivo. El colectivo sí se ha pronunciado. Sí, digamos. está bien. Esos son los espacios. Creo que esos son los ¿correcto? espacios. La persona que se siente Incluso aludida si- o aquel que se solidariza simplemente con un comentario que considera agraviante. Incluso si creyéramos que debería haber una respuesta legal, creo que una respuesta legal, en todo caso menos peligrosa, sería la de la reparación civil, la de la responsabilidad civil, antes que una sanción penal.
¿no? O sea, creo que yo lo he dicho varias veces, estoy en contra de los delitos de opinión, creo que no deberían existir, creo que sí podría existir reglas de responsabilidad civil e indemnizaciones a quienes se vean afectados por formas abusivas de expresarse. Y en este caso, de todas maneras, y ahí nuevamente coincido con Aníbal, creo que la mejor respuesta es expresar el repudio y generar un impacto, una corriente de opinión. Y si algo bueno, positivo podemos sacar de eso, es que la sociedad peruana de distintos canales se está manifestando en contra de este tipo de sátiras que en las cuales también ha cambiado, son ofensivas. ¿no? La sociedad ha evolucionado. Sin duda alguna, que además históricamente la sátira contra la mujer es mucho más fuerte que la sátira contra el hombre. La sátira contra la política mujer es mucho más cruel que la sátira contra el hombre. Es un tema que tenemos que reconocer. Sí. O sea, no es que seamos iguales en el tema y que nos den a los dos por igual, ¿no? A una mujer política se le golpea mucho más fuertemente. Pero es que claro, si a un hombre tú le dices gordo, panzón, ¿no? Como ha ocurrido cuando se le ha dicho al propio Alan García, digamos, algún humorista le ha dicho panzón, es distinto que decirle, o sea, uno siente que es mucho más fuerte decirle a una mujer que tiene que bajar 30 kilos. Es que ¿no? refuerza un estereotipo de decirle, oye, la mujer tiene que ser de esa forma. Por eso creo que es tan negativo y es una forma de agresión nos gana a el la tiempo, mujer. el debate ha sido de verdad súper interesante. Yo me quedo con lo que dices al final. No creo que alguien ponga en duda la naturaleza satírica y ficticia de las narraciones de la China Tudela, pero con su insistencia en ofender verbalmente a las lideresas del fujimorismo ha mostrado el fustán. Es decir, bueno, ha dejado traslucir una tendencia, una opinión política, digamos, detrás de esto. Y aunque legalmente no hay ni debería haber represión, y eso va también para el presidente del Congreso, no olvidar al señor Luis Galarreta que le está hablando en nombre del Parlamento, es el representante del Parlamento. Aquí le corresponde a las agraviadas pronunciarse como lo ha hecho muy bien Cecilia Chacón a través de una columna, y a todos los que consideremos que esto nos parece de verdad feo, nos parece de mal gusto, nos parece agraviante, insultante, como lo queramos ver. Y ojo, ¿no? Las instancias de autorregulación deberían tomar cartas en el asunto, dices tú. Como he señalado antes, si queremos proteger la libertad de expresión, hay que defenderla también de quienes abusan de ella. Ese es el final de la columna de Andrés. Yo les agradezco a ambos haber estado con nosotros, pero sí es importante y generar este tipo de espacios de debate. Ustedes en su casa sacarán sus propias conclusiones, pero que hay dos cosas que defender. Por un lado, la libertad de expresión, pero también, por supuesto, el hecho de que una persona se pueda sentir, o sea, no tiene por qué leer este tipo de alusiones ofensivas tampoco, ¿no? Y para eso están los caminos ya contemplados en la legislación peruana y las salidas abiertas para que ustedes las puedan utilizar, si es que es el caso. Gracias a los dos. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en 2017.